¿Cómo están? Qué gusto estar una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Reciban un cariñoso saludo de parte de todo el equipo de Vida Nueva para el Mundo. Donde quiera que tú nos estés viendo, te agradecemos que estés aquí presente para seguir nutriendo tu vida espiritual con la palabra de Dios. Bienvenidos sean a este estudio de Poder Inminente. Tengo el privilegio de seguir adelante con todos ustedes compartiendo esta maravillosa serie Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna. Este es el mensaje número 3. Hemos estado viendo muy detalladamente el inicio del ministerio de Jesucristo, iniciando pues las conferencias, analizando un poco la actitud que tuvo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando vino a ejercer su ministerio, y lo hicimos de una manera muy profunda. Espero que puedas encontrar justamente aquí en la página, en el Facebook de Vida Nueva, las conferencias anteriores, porque es importante que nosotros vayamos aprendiendo cada vez más acerca de quien nosotros seguimos, que en este caso pues es nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos también el segundo tema con el bautismo de Jesús, el inicio de su ministerio, y el Señor pues nos dio mucha luz a leer las Escrituras y aprendimos muchas cosas acerca de el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo. Y bueno, pues hoy afortunadamente vamos a tener nuestro tercer tema. Les explicaba que vamos a estar analizando, por supuesto, todo a Jesucristo, todo su carácter, toda la actitud que tuvo en las diferentes etapas de su ministerio frente a los fariseos, frente a la gente, a sus discípulos, frente a los apóstoles, a su familia, frente a todas las circunstancias y situaciones que vivió Jesucristo en su pasión, desde su bautismo hasta su ascensión. Y hoy pues afortunadamente y gracias a Dios vamos a estar viendo un tema que pues seguramente es muy conocido para todos nosotros, pero que analizaremos a profundidad y que seguramente también traerá mucha luz a nuestra vida, traerá edificación, y por supuesto con el objetivo completo de esta serie, que es evidentemente para parecernos cada vez más a Jesucristo. Les comentaba en los mensajes pasados que es importante que nosotros sí sigamos a Jesucristo, tengamos como nuestra vida espiritual el cristianismo como fundamento esencial y autoridad máxima a las Escrituras y a la Biblia. Nos consideramos hijos de Dios, cristianos por completo, pero muchas veces, en el caso de muchas personas, no conocemos a Jesucristo tan a fondo como deberíamos de hacerlo. Y es el objetivo de esta serie, que tu vida sea bendecida a la luz de las Escrituras, a través de entender verdaderamente quién era Jesucristo, y no solo lo que conocemos, pues quizá de oídas o a lo mejor en algunas conferencias, sino verdaderamente de una forma profunda. Pues es importante que le conozcamos, ya que nosotros pues seguimos sus pisadas. Saber dónde Jesucristo anduvo y la forma en la que anduvo nos hará a nosotros cumplir con el objetivo y el propósito que tiene Dios para nuestra vida, y llegar a acercarnos cada vez más a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, cada uno de los aspectos que vamos a estar viendo del carácter de Jesucristo nos va a llevar a conocerlo de una forma más profunda, pero no solamente para saber quién fue, sino para que cada vez nosotros nos parezcamos más a Él. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a este tema 3, que es la tentación de Jesús. Y vamos a leer, por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, el capítulo 4, a partir del versículo 1, y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es un pasaje de la Escritura y de los Evangelios que todos conocemos verdaderamente. Es uno de los pasajes que desde que nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, se nos enseñan, pues sabemos del enfrentamiento que tuvo o el confrontamiento que tuvo Jesús con el diablo, y cómo Jesús, para también arrancar su ministerio, aparte además del bautismo, pues era necesario pasar por ese desierto y por esa prueba, la cual fue impuesta también por Dios, porque nos enseña la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo. Pero hay mucho más allá de que nosotros sepamos, y como se nos ha enseñado de forma correcta, que la mejor manera de responder al reino de las tinieblas es a través de nuestra espada espiritual, que es la Escritura, la Biblia. Pues el mismo Jesús lo hizo, y fue de esa manera que le respondió a Satanás y a sus 3 tentaciones. Se nos ha enseñado también de forma correcta cómo Satanás, por supuesto, conoce la Escritura. Posiblemente la conoce mucho mejor que nosotros. Pero aún así, eso no implica que una persona que conozca las Escrituras haga la voluntad del Señor. Y es una de las enseñanzas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana y que debería de hacernos reflexionar a nosotros en todo momento cómo la enseñanza de la Escritura, el estudio de la Escritura, no nos hace definitivamente ser parte del reino de Dios. Hay carreras en las universidades donde se estudia la Biblia como un libro, de una forma literaria, de acuerdo a los principios de la escritura antigua hebraica. Y hay muchos estudios que no tienen que ser forzosamente estudios espirituales de las Escrituras por el aporte tan enriquecedor dentro de la literatura que ha aportado, como repito, un elemento literario. Y eso no hace a todas las personas que la han estudiado de esa forma hijos de Dios, parte del reino o salvos. Lo que a nosotros nos enseña que no solamente basta con estudiar la Escritura, no solamente basta con tener una Biblia ahí en el buró, en nuestra recámara o en la sala, o ponerla sobre un pedestal como en muchos hogares ocurre. Basta solamente con que nosotros entendamos lo que aquí dice, lo creamos y lo pongamos en práctica para que nosotros podamos ser considerados hijos de Dios. La Escritura nos enseña y nos da el plan de salvación. La Escritura es el plan redentor eterno de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y que gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos que la sola lectura, el solo estudio sin el Espíritu Santo, sin haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, no producirá el efecto tan impresionante y tan majestuoso que es en el Espíritu entender la Escritura. Es por eso que antes de seguir adelante con este estudio, yo te invito a que escuches con atención el mensaje del Evangelio, porque ahí es donde se encuentra la vida eterna. Ahí es donde Jesucristo a nosotros nos ha enseñado que para ser salvos y para llegar al Padre solo existe un camino, y el camino es Jesucristo. Y es por eso que los evangelios son importantes predicarlos, no solamente como parte de un compendio de libros que es la Escritura, sino en un todo que es la palabra de Dios. Dice la Escritura que aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, nos hace y nos da derecho de ser parte de su reino y convertirnos en sus hijos. No todos somos hijos de Dios, como se ha enseñado a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, a través de diferentes religiones, sino solo aquellos que han recibido la bendición de tener a Jesucristo en su corazón, recibirlo en nuestro corazón. Confesarlo con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador es lo que nos da a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios y no solamente ser creación. Pero el Evangelio de Mateo nos enseña acerca de esta tentación, y hay mucha más luz en cuanto a la tentación de Jesucristo
dentro de los otros evangelios, dentro de Marcos, dentro de Lucas, los cuales entre los tres nos hacen ver un panorama mucho más completo que empezaremos a analizar. Y para esto quisiera leer una vez más la tentación de Jesús, pero ahora desde el evangelio de Marcos, y veamos cuánta luz encontramos al tener un panorama mucho más amplio de lo que fue este suceso. Dice así, Marcos capítulo 1, versículo 12. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, está hablando de Jesucristo, por cierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1, 12, 13. Es ahí donde nos narra de una forma mucho más breve que todos los versículos que leímos de Mateo, la tentación de Jesús. En Mateo los describe cómo el diablo tentó a Jesús y qué le dijo y qué respondió Jesús. Y Marcos solamente habla en 2 versículos que el impulso de ir al desierto venía por parte del Espíritu Santo y qué sucedió durante este tiempo de 40 días y 40 noches. Dice el versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí hay tanta sabiduría a encontrar tanto en el evangelio de Mateo como de Marco. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuál era su actitud ante esta prueba, ante esta guía que el Espíritu Santo lo llevó al desierto? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que hace Dios también con Cristo? ¿Cómo reacciona ante las tentaciones de Satanás? Y dice muy claramente Marcos que bueno, después de haber ayunado, es llevado por el Espíritu al desierto. Pero esto no significa que después de que Jesús estuvo orando y ayunando por el inicio también de su ministerio y por supuesto por la conclusión de no significa que no haya sido tentado por Satanás antes. La luz que nos da el evangelio de Mateo nos dice que después de haber ayunado, fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás lo tentó. Las 3 tentaciones que conocemos, los 3 rounds eternos de Satanás con 0 originalidad, y lo vamos a ver más adelante si Dios nos lo permite por el tiempo. Como Satanás solamente tiene 3 ataques, es un boxeador de 3 rounds o de 3 caídas como en la lucha libre mexicana para los que nos ven en otros países. Es solamente, o como en el béisbol, los 3 strikes y ponchado, y no es más original. Y todas las tentaciones y todo lo que con lo que nos puede atacar el reino de las tinieblas se encuadran justamente en estos 3 golpes. Pero el Espíritu Santo, dice la Escritura en Marcos, claramente que estuvo ahí en el desierto los 40 días y era tentado por Satanás. No solamente fue tentado después de ayunar y de orar. La Escritura a nosotros nos enseña en Marcos 1:13 que en el momento que estaba orando y ayunando durante todos estos 40 días Jesucristo, Satanás seguía tentándole y estaba allí con las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué cosa tan impresionante? Te lo voy a explicar. Hemos escuchado a través de muchos mensajes sobre el ayuno y la oración. No vamos a entrar en específico al tema, pero sí es importante mencionar que el ayuno y la oración tienen un poder espiritual majestuoso, maravilloso. Y Jesucristo sabía, por supuesto, que Él debía ayunar y orar al empezar este ministerio que terminaría no en su muerte, sino en su resurrección. Que terminaría, sí, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre todos los poderes de las tinieblas. Pero para llegar a ese punto iban a pasar cosas terribles, lo que conocemos como la pasión de Cristo. Iban a llegar juicios legales, de fariseos, de romanos, de emperadores. Iban a llegar castigos, iba a llegar tormento, iba a llegar vejación, insultos, menosprecio, traición, abandono. O sea, iba a llegar lo peor. Y Jesús lo sabía y tenía que estar firme como Jesús hombre para soportar el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Hablábamos en los mensajes pasados acerca de la dualidad de Jesucristo, de que así como es 100% hombre, también es 100% Dios. Y en estos estudios
con la ayuda del Espíritu Santo, a través de todos estos temas, analizaremos profundamente cuándo el comportamiento de Jesús era como Dios, cuándo era como hombre, cuándo sus palabras eran como Dios y cuándo sus palabras eran como hombre. Y es algo interesantísimo, pues el ayuno y la oración de Jesucristo eran como hombre. Y este hombre que sabía que su ministerio era llevar todo el pecado del mundo, de aquellos que habían existido, de los que existían y de los que habríamos de existir, sobre sí mismo, para salvación eterna. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 que Él vino para salvar al mundo, no para condenarlo. Sí nos hace ver muchísimas cosas que tenemos que saber acerca de nuestro pecado, que nos hace ver acerca de que es necesario arrepentirnos, es necesario formar parte del reino de Dios para nuestra salvación, no para juicio, pero sí para nuestra salvación. Y él ayunaba y oraba porque sabía que tenía el ministerio más impresionante de todos. Y él era el único, escúchame bien, el único que podía llevarlo a cabo. No eran algunos de los apóstoles que va a conocer más adelante, no era Juan el Bautista, no era algún converso romano al cristianismo, no era un gran político, un gran emperador o la persona más millonaria o más rica que existía en la época. Había solo un designio desde la eternidad para que el plan redentor de Dios se llevara a cabo, y eso, toda esa carga, todo ese compromiso, toda esa gran responsabilidad de salvar a la humanidad tenía que estar sobre los hombros del Hijo de Dios, de Jesucristo. No había nadie más. El ministerio más portentoso, más importante y por supuesto más difícil de llevar, lo llevó Jesucristo. Y por eso ayunaba y por eso oraba. Y lo mismo, esto es lo que nos enseña la actitud de Jesucristo a la iglesia moderna. 2000 años atrás sus ejemplos siguen siendo vigentes, lo he dicho en los otros mensajes. Es importante que entendamos que cuando nosotros estamos llevando a cabo un ministerio para bendecir a alguien más, a la iglesia, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos, a tus colegas de trabajo, cuando necesitamos estar en una conexión espiritual mucho más intensa para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, necesitamos el ayuno y la oración. No porque sea un polvo mágico dentro de una olla espiritual y las cosas se realicen como queramos. No porque sea una especie de varita mágica que por ayunar y orar y matarme de hambre 15 días y estar de rodilla 24 horas al día, nosotros vamos a conseguir algo que esté fuera de los planes o la disposición de Dios. No es algo que le haga manita de puerco a Dios, pero el ayuno y la oración y el estar en comunión con el Padre durante el tiempo que estamos haciendo un ayuno, ya sea de alimentos, pues durante la hora de la comida, ya sea de alguna actividad, de algún hobby, ese tiempo que dedicaba estar en la presencia de Dios y estar en oración. Si yo dedicaba, por ejemplo, para jugar algún videojuego 1 hora los sábados, bueno, vamos a ayunar de eso, pero esa hora no va a ser para que ahora me salga a dar la vuelta en el auto, a tomar mi moto y hacer un viaje. Va a ser para que esa hora la dediques al Señor. Ayunar de algo, restringirte de algo, no es para castigar forzosamente tu carne, forzosamente tus hobbies, tus placeres. Es para que ese tiempo, para que esa energía, para que eso que tú utilizabas para desarrollar de lo que estás ayunando, se lo dediques al Señor. Y entonces créeme, la comunicación con Dios, la comunión con Él, estar dentro de su presencia va a ser más constante, más profundo, vas a llenarte más del Espíritu Santo, te vas a fortalecer, y aquello por lo que ayunas y oras, vas a poder recibirlo de una forma espiritual, de una manera más clara, de una manera más oportuna y concisa. ¿A qué me refiero? Si tú estás ayunando y orando para saber, pues quizás si alguna persona es tu ayuda idónea o el hombre con el que te debes de casar, si estás ayunando y orando
por saber si tienes que emprender ese negocio, si estás ayunando y orando para saber si vas a pertenecer a un ministerio, para hacer cualquier cosa, de verdad, el ayuno y la oración nos va a traer mucha luz. Porque vamos a estar en comunión con Dios, vamos a tener una comunión tan profunda con Él que va a ser más sencillo para nosotros escuchar su voz, recibir esa dirección. Mucha gente se la pasa diciendo, es que yo no escucho la voz de Dios, yo no sé cómo oír la voz de Dios. Por cierto, tengo pues un escrito que se llama justamente La voz de Dios, dividido en 5 partes, que podrían ser de mucha bendición para ti. Si puedes también escribirme por ahí, pues estaría muy agradecido contigo para podértelo enviar. Y hablo acerca de temas de cómo poder escuchar la voz de Dios, pero la iglesia muchas veces no sabe y se desesperan y dicen, ¿cómo es posible que no pueda escucharla? O sea, quiero esta dirección, de verdad no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad del Padre, quiero llevar mi ministerio de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero tomar esta decisión guiado 100% por el Espíritu Santo, pero por más que oro, por más que ayuno, no escucho la voz de Dios. No hay manera de que la voz de Dios no podamos percibirla si verdaderamente estamos haciendo un ayuno y una oración conscientes de que lo que necesitamos es la guía de Dios. Dios no va a enmudecer jamás. Dios nos habla en todo tiempo y en todo momento, a través de su palabra, a través de mensajes, a través de a lo mejor algún hermano, alguna hermana que traiga un mensaje de Dios para nuestra vida, a través de circunstancias, de situaciones que Él ha acomodado para que nosotros tomemos determinaciones conforme a su voluntad. Dios no guarda silencio. Lo que puede ser, y no me quiero desviar del tema, pero lo que puede ser es que a lo mejor la respuesta que escuchaste de parte de Dios no es la que tú querías oír, no es la que tú querías escuchar, no es algo que tú querías recibir de parte de Dios. Pues bueno, el ayuno y la oración van a hacer que tú puedas determinar que la respuesta que llegue a tu vida, que la respuesta que recibas, que la dirección que tomes, que todo lo que has preguntado y todo por lo que estás ayunando y orando, lo recibas de la mejor manera, porque en el ayuno y la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, nosotros no podríamos jamás atrevernos a pensar que tenemos una opinión mejor que la de Dios, una respuesta mejor que la de Dios, una dirección mejor que la de Dios. Sería imposible. Y Jesús ayunaba y oraba de forma intensa. Pero dice algo el Evangelio de Marcos a la luz del versículo 13, cuando en 40 días era tentado por Satanás. Durante el ayuno y la oración te vas a encontrar, por supuesto, con distracciones, con fieras, con el diablo diciéndote, ¿qué tanto estás ayunando y orando? Mira, échate esos tacos de carnitas, échate esos tacos al pastor, no estés ayunando, porque eso Dios a ti ni siquiera te va a responder, y la respuesta que te va a dar no es la respuesta que tú estás buscando, y te va a tratar de distraer y va a poner a lo mejor más adversidad para que tú continúes en el ayuno y en la oración, entregando toda tu voluntad y todos tus deseos a la voluntad del Padre que tú quieres saber. Y además, porque es necesario fortalecerte en el Espíritu. Jesucristo oraba y ayunaba no solamente por eso, sino porque debía tener una fortaleza espiritual fuertísima para poder concluir con la tarea. Veremos más adelante a qué me refiero con concluir en la tarea, y quizá no en esta conferencia, sino en unas posteriores. Pero hay tanta luz en los evangelios para poder comprender verdaderamente quién era Jesucristo, y no solamente como las religiones lo han retratado. No, nuestro Dios Jesús, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Rey. Wow, hay tanto del carácter de Jesús por aprender. Y dice la Escritura que si a Jesús lo estaba tentando Satanás, pues claro que el reino de las tinieblas también tendrá el poder, digámoslo así, no superior al de Dios, pero sí la capacidad de distraernos. Por eso el ayuno y la oración es importante. Y no esperes que no haya distracción, y no esperes que no haya elementos externos que te distraigan de estar luchando por conocer la voz de Dios, por conocer su voluntad, por recibir la dirección y la respuesta que esperamos. Claro que la va a haber. Déjame decirte, Satanás solamente tiene 2 objetivos. Satanás, como te decía muy al inicio, él conoce la Escritura.
La conoce mejor que muchos. Y Satanás sabe que él está perdido. Él sabe que está perdido, sabe del lago de fuego y azufre. A él no le va a tomar por sorpresa cuando lo agarren y lo avienten al lago. Él sabe que eso va a suceder porque está ya dentro de la palabra de Dios. Esto nos lo enseña el libro del Apocalipsis. Y por supuesto Satanás conoce el Apocalipsis. Entonces dentro de esto hay dos objetivos solamente dentro de la guerra espiritual para Satanás. Primero, que quienes no conocen de Jesucristo jamás le conozcan. Que quienes no conocen de Jesucristo jamás se rindan a Él. Que quienes conocen miles de religiones pero rechazan a Jesucristo sigan en esas religiones que los tienen cómodos en la tierra, pero que los llevan derechito al infierno, arrastrados por Él. Segundo objetivo, que quienes ya somos salvos, que quienes somos parte del reino de Dios, que quienes somos hijos de Dios, ofendamos a Dios o blasfememos su nombre. Esos son los dos objetivos de Satanás. Satanás, cuando nosotros estamos en una profunda comunión con Dios, va a traer, por supuesto, distracción, va a traer en este tipo de mensajes, en tus lugares de reunión, cuando estamos aprendiendo de la palabra, cuando estamos leyendo, va a traer sueño, va a traer distracción, va a traer duda, falta de fe, incertidumbre, temor, porque hay temas, híjole, durísimos, fuertísimos que trata Jesús y que trataremos en esta serie, y va a tratar de hacer que nuestra fe decaiga. Es un objetivo de Satanás con los hijos de Dios. Dice la escritura que Jesús era tentado durante los 40 días. Mateo nos habla de que él oró y ayunó 40 días y después fue llevado por el Espíritu al desierto y vino el diablo y le tentó. Eso no significa que los otros 40 días, como tenemos la idea o se tiene la idea, él solamente estuvo de rodillas, orando, ayunando y sin ningún problema. No, el Evangelio de Marcos a nosotros nos enseña que estaba en medio de las fieras y Satanás estaba duro y duro tentándolo, distrayéndolo. Y había una guerra espiritual porque dice más adelante al final el versículo 13, los ángeles le servían. Había una batalla, como pareciera de película, pero más bien las películas se quedan pequeñitas comparados con la realidad espiritual. Y esta pequeñez nos la enseña de una forma grandilocuente. Mientras Jesús se fortalecía en el espíritu con la oración y el ayuno, Satanás no estaba conforme. Seguía tentándolo y seguía distrayéndolo. Y estaba en medio de las fieras, pero los ángeles le servían. Pasa lo mismo contigo y conmigo, y esto es algo sorprendente. No es la primera vez que en un mensaje digo, si nosotros pudiéramos tener unos lentes que nos revelaran el plano espiritual que hay aquí, claro que veríamos una lucha entre ángeles e espíritus inmundos, entre ángeles y ángeles caídos. Repito, parece de película, pero más bien la película es una pequeñez comparada con lo que es la realidad espiritual. Y los ángeles, cuando nosotros ayunamos y oramos, también están peleando por nosotros. Ese es el ejemplo que nos deja Jesús. Eso es ese carácter que tenía Jesús de decir, yo continúo con lo que el Señor me ha mandado. En una profunda oración y en un ayuno para salvar al mundo y cumplir mi ministerio. Por aquello que tú ayunes o estés orando, no desistas, hermano o hermana, no desistas. No importa que el reino de las tinieblas siga atacando, hay ángeles que nos están defendiendo como lo hicieron a Jesucristo y nos sirven a nosotros. Déjame mostrártelo. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 14. Esto es increíble. Hebreos 1:14. Desde el 13, para que sepamos que está hablando el apóstol, el autor de la carta a los hebreos, de los ángeles. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles Dios les prometió eso? A ninguno. Pero después del 14, ¿qué dice? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles. Son espíritus ministradores que están al servicio de los que vamos a heredar la salvación. ¿Quiénes son los que vamos o hemos heredado la salvación? Los hijos de Dios, tú y yo. Hay ángeles sirviéndonos. Hay ángeles peleando
en contra también del reino de las tinieblas, por nosotros, para que nosotros, como Jesús, no nos preocupemos por lo que está sucediendo. Para que nosotros podamos con toda autoridad, la autoridad que haya sido delegada por Jesucristo, y cuando estemos en una comunión profunda con el Señor, en oración y en ayuno, nosotros sepamos que todos los distractores no tienen fuerza sobre nosotros, porque en el sentido espiritual los ángeles los están rechazando con espadas seguramente, está habiendo una guerra. No prestemos oídos ni atención a aquello que los ángeles se están haciendo cargo. Nosotros continuemos con la mirada puesta en la razón y el objetivo de nuestro ayuno y de nuestra oración, porque pelean por nosotros, lo dice Hebreos 1:14. Y lo hacían lo mismo con Jesucristo. Regresemos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 13. Mientras él estaba con las bestias, él seguía siendo tentado por Dios, pero al mismo tiempo los ángeles le servían. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Wow, es que es increíble. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Nunca vas a encontrar en la escritura que Jesús se distrajo de esos 40 días y 40 noches. Nunca vas a encontrar en la escritura que Jesús dio como testimonio decir, híjole, pues me distraje 3 días, me fui a echar unos tacos y después pues regresé y volví a comenzar mi ayuno. Porque la verdad es que el reino de las tinieblas me distrajo. Porque la verdad es que mi carne fue débil. Otra cosa que tenemos que tratar, por supuesto, la carne. No, Jesús se mantuvo porque toda la guerra espiritual la dejaba en las manos de Dios. Claro que esa guerra nosotros somos conscientes de que existe, pero en esa conciencia nosotros no tenemos ni cómo espantar, además, por supuesto, de la palabra de Dios, estos pensamientos, esto que llega de súbito y que no sabemos a veces ni por dónde. Creo que a todos nos ha pasado, estamos orando y llega un momento de distracción, llega un pensamiento que no debería de estar en nuestra mente, llega algo que nos inquieta desde el fondo de nuestras emociones y son ataques que parecieran inofensivos pero que están interfiriendo con la comunión que tenemos con Dios. Citar la palabra, atarlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús, utilizar la autoridad que el Señor nos dio para seguir en comunión con el Espíritu Santo y con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que hacía Jesús, sabiendo que en el plano espiritual además existen estos seres espirituales que nos sirven por la voluntad de Dios. Dicho sea de paso, hermana o hermano que me ves, me escuchas, te lo digo con todo respeto y con todo amor. Si tú practicas la angelología, si tú crees que nosotros podemos darle órdenes a los ángeles, si tú pones tu esperanza en los ángeles, arcángeles, querubines, que la realidad es que por la falta del conocimiento de las escrituras ni siquiera saben cómo son físicamente, ni siquiera porque se describe, ni siquiera saben qué categoría o qué rango tienen en el reino de los cielos y que ponen sus esperanzas en ellos y que el ángel de la abundancia y el ángel de la felicidad y todas estas todo eso es un elemento disfrazado de bondades, pero es un elemento satánico. Nosotros no podemos estar siendo adoradores de ángeles ni esperar en ellos y tampoco podemos nosotros darles órdenes. Todos ellos son sí al servicio de nosotros, como dice Hebreos, la carta de los Hebreos, pero todo es por la voluntad de Dios. Ellos, las órdenes que siguen son de Dios, que nos sirvan a nosotros es orden de Dios, es la voluntad del Padre. Nosotros no clamamos por su ayuda, nosotros clamamos a Dios y Dios, entre muchas otras cosas y por sobre todas la de su presencia, envía a estos emisarios espirituales a luchar por nosotros como lo hacía con Jesús en las tentaciones. Y que Satanás por supuesto lo sabía y más adelante lo vamos a estudiar en unos minutos cuando ya empiezan las 3 grandes tentaciones por determinarlas de alguna forma y poder diferenciarlo de los 40 días que aún, dice la escritura, seguía siendo Jesús tentado por Satanás. Satanás, te repito, hará lo imposible para que no escuchemos la voz de Dios. Los ángeles están a nuestro servicio. Pero bueno,
Dice la escritura más adelante, me quiero ir un poco más rápido para no perder el tiempo y terminar este tema de la mejor manera con la guía del Espíritu Santo. Y dice, vamos a volver a Mateo, por favor, al capítulo 4. Ay, el coronavirus. Y dice así, en el versículo 3, Mateo 4, versículo 3, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Terminan los 40 días de ayuno y oración y el Espíritu lleva a Jesucristo al desierto y se presenta el diablo, el tentador. Y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes cuántas veces a nosotros Satanás nos va a decir, si eres hijo de Dios? Por cualquier razón y por cualquier objetivo. Pero lo único que quiere provocar es que nosotros dudemos de nuestra salvación. Que nosotros pongamos en duda el ministerio de Jesucristo y el plan redentor de Dios. Que nosotros dudemos que verdaderamente seamos hijos de Dios. Y dice la Escritura que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que es galardonador de los que le buscan y que Él está ahí para escucharnos en todo momento. Si eres hijo de Dios, pareciera una frase normal que pudiera pasar entre nuestros ojos al leer los evangelios. Pero Satanás desde el inicio de los tiempos, con Adán y Eva, con que Dios ha dicho, generando duda, generando especulaciones. Y cuando nosotros prestamos oído a esas preguntas tan sutiles o aparentemente sin tanto significado de parte del reino de las tinieblas, nosotros le estamos prestando oídos y le estamos abriendo la puerta a la duda. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y esto es de lo que me refería hace un momento. Satanás no dudaba que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás no le estaba diciendo, a ver, si eres hijo de Dios, pues pruébamelo. No, él ya lo sabía. Lo que estaba haciendo Satanás era tentarlo para que Jesús cayera. Dicho sea de paso, es el Jesús hombre, porque recordemos que Dios no puede ser tentado. Jesús, Dios, no puede ser tentado. Jesús hombre resistió la tentación. Y el diablo sabía que era hijo de Dios, pero quería hacerlo caer. Quería hacerlo caer, lo empezó a tentar y tienes que caer. Él no dudaba que los ángeles le servían. Él ya lo había visto durante todos los días de ayuno y de oración, como los ángeles le servían en medio de las fieras y en medio de los ataques del tentador. Él no dudaba que los ángeles le servían y que claro, en el supuesto caso de que hubiera sucedido, y por favor no lo saquen de contexto, estoy poniendo en perspectiva lo que Satanás pensaba. Él sabía que claro, que si se hubiera aventado, claro que habría ángeles. Satanás no necesitaba la prueba, Satanás necesitaba que cayeras. Sigue adelante. Versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Qué manera tan impresionante de responder siempre Jesús al único objetivo de Satanás, que era que corrompiera quien era él mismo en ese momento. Te repito, Satanás no necesita que tú pruebes nada. Él sabe que podemos codiciar muchas cosas. Estos son los 3 ataques de Satanás de los que te hablaba, los 3 rounds que únicamente dura: la codicia, la soberbia, la vanagloria. De eso se tratan las 3 tentaciones. De eso se trata cada una de las cosas que de parte del reino de las tinieblas vienen a nuestra vida, no para que demostremos quiénes somos o quiénes no somos, qué podemos o qué no podemos, qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Satanás ya lo sabe, solamente quiere que lo pongamos en práctica para poder caer. Es como las personas que son tan fácilmente influenciables en cuanto a su personalidad, y que hay tantos malos ejemplos donde los aparentes amigos te dicen: a ver, quiero que te ligues a esa mujer o que la enamores para ver si eres verdaderamente el más, como decimos en México, ¿no?, el más picudo con las mujeres. Y Satanás sabe que esa persona puede hacerlo. Él no necesita la prueba. Lo que necesita es que esa persona dé el paso y caiga. Pero te pican. Y tú, pues todo soberbio: pues claro, si yo soy el mero mero, yo soy el que las trae todas conmigo, les voy a demostrar que sí puedo. Y pum, lo hace. Y no solamente lastimó a alguien más, sino que Satanás logró su objetivo, le puso el lazo y cayó. Satanás no dudaba que podía hacerlo. Lo que él lo impulsó fue a que lo hiciera. Y eso es terrible. La codicia. Oye, pero si tú eres una gran persona, una persona muy preparada, eres una mujer de éxito, ¿cómo es posible que a lo mejor tu vecina tenga una empresa mayor que la tuya? Tendrías que hacer lo posible por ser una empresaria más prominente que tu vecina. Y con hacer todo lo posible me refiero a todo. Y Satanás sabe que tenemos la capacidad de corrompernos de tal manera que podamos robar, que podamos estafar, que podamos defraudar para aparentemente hacer una empresa gigantesca y tener mejor que la de la vecina. Satanás no quiere que hagamos eso. Él sabe que podemos hacerlo. Satanás quiere que demos el paso para caer. Y la empresaria se corrompe y empieza a comprar y empieza a vender y empieza a defraudar y empieza a robar. Y empieza a maltratar a empleados, empieza a estafar a la gente, y tiene una empresa ahora 10 veces mayor que su vecina. Pero vino el pensamiento de Satanás para picarle la mente, hacer una guerra espiritual, la cual empezó a perder en el momento que prestó oídos a Satanás. Al reto que Satanás le hizo, dio el paso y cayó al precipicio. Por supuesto que sí. Y así los ataques de Satanás tienen que ver con la codicia, con la soberbia, con la vanagloria. Génesis 3 del 1 al 6, la caída de Adán y Eva. Dice que el árbol era codiciable, su fruto era codiciable. Satanás les dijo: ¿que no te gustaría ser como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Con qué dijo Dios? Pero yo veo, según Satanás, que tú puedes elegir tu propio destino, que tú puedes elegir si obedecer o no, porque Dios sabe que abriendo ustedes los ojos conoceréis entre el bien y el mal. Yo quiero ser como Dios, que sabe cuál es el bien y el mal, porque yo solo conozco el bien. Es más, ni siquiera sé qué es el mal. No había mal, no sabían del mal hasta que desobedecieron, y Satanás sabía de la capacidad de Adán y Eva de desobedecer a Dios. Y lo hablamos en el primer mensaje de la serie: la obediencia es fundamental para la bendición. Y para la caída, la desobediencia. Pero fueran los mismos ataques: codicia, soberbia, vanagloria. Quiero ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué buen fruto, qué fruto tan codiciable es. Yo seré como Dios. Claro que puedo determinar si lo obedezco o no. Yo determino si hago la voz de Dios o la voz de la lombriz, de la serpiente, pues.
Y empezaron a creerse dioses. Serás como Dios, seré como Dios. Los mismos 3 ataques que nos perjudicaron a todos, hasta Jesucristo, por supuesto. Hasta la época de Jesucristo, la gracia. Porque si por un hombre entró el pecado al mundo, por uno la justificación es absoluta y es eterna. Y es una maravilla. Y debemos de entender, hermanos, el carácter de Jesucristo y el ejemplo que nos da la iglesia moderna de seguir adelante en ayuno, en oración, en santidad, consagrados al Señor, no importando lo que el reino de las tinieblas tenga como plan para nosotros, pues hay un mundo espiritual que pelea por nosotros, por la gloria y por la misericordia de Dios. Él no nos deja. Él lucha, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra fortaleza. Nos ha dado la espada, la misma que usó Jesucristo para responderle a Satanás. Aquí encuentras todas las respuestas de los 3 rounds. Cuando codicias riquezas, codicias mujeres, eres soberbio por tu fuerza como Sansón. La vanagloria que empezó a sentir Saúl, todos los reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, todo está enclavado en esos 3 rounds. Pero tenemos nosotros el poder del Espíritu Santo, la sangre de Cristo que perdona todo pecado, la presencia de Dios en nuestra vida, su palabra. No podemos darnos por vencidos, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, perseverar en la oración, perseverar en el ayuno, perseverar en el ministerio, perseverar en lo que Dios nos ha mandado a hacer, no importando el ataque de Satanás. Dios nos defiende, hay ángeles que pelean, hay hermanos que son escuderos de oración, interceden por nosotros, lo mismo que deberíamos hacer nosotros. No importa qué tan codiciable se vea lo que te ofrece el mundo, no importa qué tan soberbio o cuánta soberbia haya en tu corazón, deséchala con el carácter de Cristo, con la integridad de la autoridad de las Escrituras. No importa la vanagloria, no importa si todo el mundo te ve. ¿Qué vida tan vacía que la gente te aprecie por lo que tienes y porque tú te sientes en la cima del mundo por posesiones materiales, por un aspecto físico, por una inteligencia superior, y hablo solamente de un IQ. ¡Qué vacío! Cuando nuestra riqueza está completamente en rendirnos humildemente, humillarnos delante de la mano poderosa de Dios. Resiste al diablo y va a huir de ti, Santiago 4:7. Debemos de entender que la santidad es parte de nosotros y debemos de ponerla en práctica. Pero si alguien te ha dicho que la santidad va a alejar al demonio, si alguien te ha dicho que la santidad va a alejar el reino de las tinieblas de tu vida, es un error. Y no lo digo esto para que tengas miedo, sino para que estés consciente de que la guerra espiritual es férrea, es dura, es encarnizada, pero dice la Escritura que es más poderoso el que tenemos en nosotros que el que está en el mundo. Dios es infinitamente más poderoso que Satanás y todos sus huestes espirituales de maldad. El objetivo de Satanás es que caigas, que esa santidad que tú practicas se venga abajo. La santidad no aleja al reino de las tinieblas. El objetivo de Satanás es que corrompas tu santidad, no lo permitas. Hay quien pelea por ti y está Dios por delante, guardando a cada uno de nosotros. No prestemos oídos al enemigo. Él es el que pelea nuestras batallas. No es con espada, no es con nuestra fuerza, no es con mi inteligencia, no es con mi capacidad, es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros ahora tenemos la victoria. ¡Wow! Increíble. 3 rounds, miles o millones de pecados, pero todos en 3 rounds. No hay más. ¿Qué ejemplo nos da Jesucristo de seguir adelante?
Qué ejemplo de verdad. Perseverar, ayuno, oración, seguir adelante con ese llamado, con ese ministerio. No importa qué tan débiles nos lleguemos a sentir, Dios nos está respaldando. Dios está dando por hecho de que tenemos un llamamiento de su parte. Él no nos va a abandonar. Y no tengamos miedo. Él es el que pelea por todos nosotros. El carácter de Jesucristo delante de Satanás, en medio de las fieras, nunca decayó. Es un ejemplo que necesitamos en estos tiempos. Es un ejemplo verdaderamente importante el que necesitamos nosotros tomar de Jesús. Donde cuando vienen los ataques de Satanás, cuando vienen los ataques del reino de las tinieblas, tendemos a desfallecer y no podemos hacer eso. No puede asemejarse ni de cerca el reino de las tinieblas con el reino de los cielos. Ni siquiera es una batalla igual. Y no sé por qué se pone de frente a Jesús con el diablo, como todas las religiones lo han hecho. No sé por qué se piensa que el diablo es enemigo de Jesús o el contrincante, mejor dicho. No hay manera de que el poderío del reino de las tinieblas siquiera roce los talones del poder de Jesús. No se puede comparar. No hay forma de que el reino de las tinieblas pueda ahogar la luz con toda su oscuridad. No hay manera de que la oscuridad más grande detenga un rayo de luz. Y hablar del reino de Dios no es un rayo de luz, es la luz por completo. Nada puede prevalecer sobre la luz. Nada ni nadie pueden prevalecer sobre la cruz de Jesucristo, sobre su sacrificio, sobre su reinado, sobre su poder. Y nosotros somos cubiertos justamente por eso. Es algo increíble. Yo te animo a que tomemos ejemplo de Jesucristo como en cada uno de los estudios que veremos en esta serie. Que te des cuenta de qué forma tan impresionante la luz domina por completo las tinieblas. No hay forma de que el reino de las tinieblas tenga victoria sobre nosotros, ni en las tentaciones, ni en ningún otro aspecto, si nuestra comunión con el Padre es lo suficientemente fuerte, honesta, pura, sincera, continua, profunda. Así que te animo a seguir adelante, te animo a aprender más del carácter de Cristo delante de toda la adversidad y delante de las cosas buenas, como llegaremos a ver en esta serie. El dominio que tenía Jesucristo de las emociones, de las situaciones, de la adversidad, de la bendición. Su misericordia, el amor por las personas, el celo santo por el evangelio. Hay tanto que aprender de un ejemplo de hace 2000 años tan actual para nuestros días. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor, porque con tu palabra tú nos ayudas, Padre, a crecer. Nos ayudas, Señor, y nos pones parámetros para poder alcanzarlos con la ayuda de tu Espíritu Santo y parecernos cada día más a Jesucristo. Te damos tantas gracias, Señor, porque sin la guía de tu palabra seguramente estaríamos derrotados. Seguramente estaríamos vencidos, Señor, por el reino de las tinieblas. Pero tú nos has enseñado, Padre, que no se puede ni siquiera acercar el poder del reino de las tinieblas al reino de los cielos, a tu reino eterno, Padre. Gracias te damos, Señor, porque no hay oscuridad que pueda acercarse a nosotros, que no pueda romper tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por no rendirte,
Porque ahora, Señor, lo que tenemos en ti lo tenemos por tu perseverancia, por tu valentía, Señor. Porque decidiste seguir adelante, Padre, con este ministerio que nos ha dado vida, que nos ha dado paz, que nos ha regalado la vida eterna. Ayúdanos a tomar ejemplo de ti, Señor Jesús. Ser tan valientes como tú, ser perseverantes como tú, no importando que estemos en medio de las fieras, no importando que estemos bajo el ataque del enemigo. Señor, tú y tus ángeles nos guardan y nos defienden, nos protegen y nos llevan a la victoria. Te amamos, Señor Jesús, y te bendecimos. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas